Cuando enviamos un correo electrónico o generamos una imagen con inteligencia artificial o le hacemos una preguntita a ChatGPT o subimos algo a la nube, muy pocas veces nos planteamos realmente qué hay detrás de todo eso, qué energía hace falta para que todo eso funcione. Está claro que estamos viviendo una gran revolución con la aparición de la inteligencia artificial generativa, pero la pregunta es si además esto va a ser la herramienta que nos permita salvar el planeta. Soy Julia Ayuso, directora de la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Europea, y este es un nuevo episodio de nuestro podcast Voces con Eco. ¿Y quién mejor para hablar de inteligencia artificial que nuestro invitado de hoy, Javier Martínez? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Javier Martínez es responsable de equipo de preventa en España y Portugal de Google Cloud. O sea, ese gigante, vamos, en inteligencia artificial totalmente también pionero. Además, bueno, os contaré un poquito, aunque Javier luego nos va a contar más. Él es ingeniero de telecomunicaciones, tiene más de 25 años de experiencia en el sector. Y tú me decías que, como, igual que el mercado ha sido evolucionando, ¿no? También, Sí, y yo creo estás muy que enfocado a inteligencia artificial. efectivamente los últimos años, los que estamos en tecnología o en informática, si lo queremos llamar así, tecnologías de la información, pues ha habido una revolución, ¿no? Yo vengo del mundo más tradicional, donde pues se instalaban centros de datos y cada empresa tenía el suyo normalmente en el sótano. Eso fue evolucionando y hace unos años me vine a Google, dentro de Google, a Google Cloud, que es el proveedor de nube, ¿no? De servicios de nube para el mundo empresarial, que también pues, coincidió un poco con la transformación del mercado, ¿no? En muchas de las empresas, en lugar de vender soluciones en modo software, ahora lo que hacen es comercializar servicios que están en la nube, ¿no? El famoso software as a service. Y en estos últimos años, pues estoy viviendo de primera mano y la verdad es que es una suerte, ¿no? Poder estar en este momentazo, que diría yo, en el mundo de la tecnología, Sí. que es pues todo lo que está pasando con la IA, ¿no? La IA viene un poquito más lejos, porque realmente si vamos un poco hacia atrás, bueno, si vamos muy hacia atrás, esto empezó en los 50, 60, pero en aquella época no había ordenadores suficientemente potentes. A principios de los 2000 fue cuando realmente empezamos a trabajar con inteligencia artificial y es cuando empiezan pues a explotar muchos de los casos de uso que estamos viendo ahora, ¿no? Y luego creo que todos somos conscientes, ¿no? Que los últimos 3, 4 años de mano de la IA generativa precisamente es cuando ya esta revolución pues está llegando un poco a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues precisamente en Google y dentro de Google en Cloud, pues tenemos mucho que decir, ¿no? Porque somos uno de los poquitos players que hay a nivel Claro. internacional, ¿no? Pues haciendo lo que llamamos el full stack, ¿no? Pues un montón de las tecnologías, de lo que se está haciendo, los modelos fundacionales o LLMs que decimos, y luego también llevándolo al mundo de los usuarios, porque claro, evidentemente todo eso está muy bien, pero si no lo usas, pues como reto científico está muy bien, pero precisamente lo que estamos viendo con la IA generativa es que es muy utilizable, ¿no? Y está llegando al gran público, ¿no? Tiene lo que decimos es repercusión social, es que lo utiliza todo el mundo, ¿no? Entonces, es una Qué herramienta que duda ya es cabe. commodity, ¿no? Sí, o sea, además, bueno, es un tema yo creo que a todos nos interesa Ujú. allá a lo que nos dediquemos, pero especialmente en este podcast que hablamos de sostenibilidad es un tema que nos encanta. Recordarán los que nos oyen un podcast que tuvimos con un profesor aquí, que es Miquel Colobrán, donde nos comentó casualmente lo que tú acabas de decir, que realmente la IA ya llevaba, esto lleva desde hace años, ¿no? Nos creemos que es algo reciente y sin embargo es algo de hace años. Pero yo creo que la pregunta del millón, y más cuando hablamos de esa intersección entre IA y sostenibilidad, yo te la voy a lanzar a bocajarro. Ujú. Todo el consumo energético que tiene la inteligencia artificial, o sea, ¿realmente compensa? Bueno, yo diría que como casi todas las preguntas trascendentes, la respuesta es depende, ¿no? Depende. Y os voy a poner un ejemplo personal que resulta gracioso en un chat que tengo con amigos. Uno estaba el otro día presumiendo que había cogido, tenía que rellenar un formulario que es un PDF que te bajas de la web, que es el típico, bueno, era autorización para viajar al extranjero. Igual alguno de los que nos estáis escuchando lo habéis rellenado alguna vez, ¿no? Antes de tener 18 años, pues tus padres tienen que rellenar un formulario. Pues este formulario te lo coges y empiezas a poner el nombre, datos, DNI, no sé cuánto, dirección, quién te acompaña, dónde vas, no sé cuánto, tal. Em, los que no estamos acostumbrados a escribir, que yo pues con boli no escribo mucho, pues es pesado. Y te pones a hacerlo y dices, "Pues, qué pesadilla, ¿no?". Pues este amiguete estaba súper contento porque había cogido Gemini, nuestra aplicación Sí. parecida a ChatGPT, ¿no? Este asistente, le había hecho una foto al formulario y le había dicho, oye, búscame los datos que los tienes en Google Drive de los DNIs y demás y me los rellenas. Y entonces la IA generativa
cogió la imagen original, que era el PDF que se había bajado de la web, los datos los fue cruzando, los rellenó poniendo sobreimpresas las letras y sacó un PDF nuevo que le dio a imprimir a la impresora y ahí lo tenía, ¿no? Bueno, pues es una solución alternativa a un Bolivic. O sea, todo este proceso que, como le dije yo, pues había utilizado el algoritmo más potente que ha desarrollado la humanidad, con un montón de GPUs funcionando durante unos cuantos segundos, no creo que tardase mucho, para sustituir a la pereza humana y un Bolivic. Entonces, pues claramente nos reímos diciendo que era el reto tecnológico, no, no la solución de ningún problema de la humanidad, ¿no? Pero es un ejemplo claro donde dices, oye, pues realmente esta tecnología la puedes utilizar para cosas que son intrascendentes, ¿no? Ujú. Pero claro, tenemos ejemplos de todo lo contrario, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, AlphaFold, que es un algoritmo que hemos desarrollado en Google, Google DeepMind, que, bueno, pues el trabajo hecho en base a este algoritmo y las personas que han estado trabajando en esto, John Jumper y Demis Hassabis, pues han recibido un premio Nobel por ello. Y han recibido un premio Nobel porque han conseguido descifrar cómo es la estructura del plegado de las proteínas, de todas las proteínas que existen en el mundo. Y es algo que nos hubiese llevado a la humanidad, pues, cientos de años hacerlo. Y cada proteína, pues había un doctorando que se ponía a trabajar sobre ella, estaba 2 o 3 años hasta que conseguía identificar cómo se plegaban las proteínas. Y esto me diréis, bueno, ¿y esto para qué vale? Pues bueno, se utiliza para el mundo de biomedicina, ¿no? Para desarrollar fármacos y demás. Entonces dices, oye, aquí tenemos un ejemplo donde inteligencia artificial aplicado a un problema que utilizamos y que afecta a nuestra salud está al nivel de premio Nobel. Sí, Entonces dices, bueno, pues esto probablemente para la humanidad sí que sea interesante, ¿no? Entonces, depende, ¿no? depende. Hay casos de uso que evidentemente pues pueden ser un poco tontos y hay casos de uso que son muy relevantes, ¿no? Y yo creo que lo estamos viendo todos, ¿no? Con esta revolución, con la IA generativa, pues estamos incorporando un montón de herramientas a nuestro día a día. Eh, Tiene la virtud, entre comillas, de que muchas de las cosas son transparentes, ¿no? O sea, no te das cuenta que estás utilizando inteligencia artificial, pero está ahí, ¿no? Entonces yo creo que depende de esos casos de uso que nos estén aportando. Yo a nivel laboral, pues utilizo herramientas de IA todos los días y al final, pues me aporta eficiencia. Yo realmente, pues hay cosas que hago mucho más rápido que antes, ¿no? Entonces, Ujú. pues efectivamente sí que consigo esa eficiencia y eso al final, pues es una mejora de productividad. Y de hecho hay por ahí algunos analistas que hablan de cómo va a impactar positivamente en el PIB de nuestros países, ¿no? Es decir, cómo va a crecer esta revolución industrial, cómo hacer que el PIB de todos los países, pues crezca, ¿no? Y eso, pues evidentemente es bueno para todos. Y si hablamos de cambio climático, ¿tú crees que la IA puede ser una herramienta para combatirlo? Bueno, en la medida en la que la utilicemos para investigar y para desarrollar y para hacer cosas más eficientes, pues por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos el ejemplo en Google de utilizar inteligencia artificial en los sistemas de control. Seguro que aquí tenéis ingenieros industriales o potenciales ingenieros industriales. Sí, sí que tenemos. Efectivamente, pues los sistemas de control que se utilizan en cualquier fábrica, un centro de datos al final no deja de ser un edificio industrial muy grande con un consumo energético alto, y ahora hablaremos si queréis de eso donde se pueden buscar eficiencias. Nosotros tenemos la experiencia de coger los sistemas que ya teníamos de ventilación, refrigeración, los circuitos de agua y demás, ya están con sensorización, con IoT, poner modelos de inteligencia artificial que nos han hecho mejorar en un porcentaje la eficiencia del edificio. Ya tenemos en Google los edificios más eficientes a nivel de centro de datos, más eficientes de la industria. Es decir, que tenemos lo que se llama el PUE, el Power Effectiveness Usage, Usage Effectiveness al revés. Tenemos lo mejor de la industria, pero aún así hemos conseguido bajar, creo que era un 6% más, gracias a la inteligencia artificial. Dices, oye, pues en algo que es relevante porque estamos consumiendo pues, teravatios hora, si conseguimos ahorrar un 6%, pues es una ventaja significativa. Hay gente haciendo investigaciones utilizando IA, ¿no? Hablábamos antes del caso de AlphaFold, pero bueno, pues hay investigaciones en el mundo de la energía o cómo hacer paneles solares más eficientes. Pues evidentemente ahí la inteligencia artificial va a ser una herramienta más, ¿no? Yo creo que a día de hoy lo vemos como una herramienta que complementa lo que hacemos. Ujú. Entonces, igual que pensamos, las hojas de cálculo nos han aportado, pues, por supuesto que han aportado las hojas de cálculo, hay muchas cosas que hacemos más rápido. Pues ahora hay que pensar que estas herramientas de IA lo que te están permitiendo es, como profesional, hacer cosas más rápidas, delegar parte de tu trabajo y, bueno, pues eso en la mayoría de los casos es bueno.
Y cuando tenéis, o sea, por lo que estás contando, es un poco también el camino inverso, ¿no? O sea, la IA puede ser una buena herramienta para combatir el cambio climático cuando hablamos de sostenibilidad y al contrario también, por ejemplo, desde Google Cloud, desde tu posición, tenéis en cuenta la sostenibilidad de lo que hacéis. Has Ujú, comentado el tema de los edificios, ujú, que igual nos podías contar un poco más ujú. detalle, pero más allá incluso de los edificios, cuestiones que tienen que ver con green computing, Ujú. no sé, ¿cómo integráis la sostenibilidad en vuestra actividad relacionada con IA? Vale, a ver, nosotros en Google la sostenibilidad es clave en todo lo que hacemos, ¿no? Porque entendemos que parte del retorno o parte del éxito de la compañía hay que retornarlo a la sociedad, ¿no? Y ya que es una compañía, pues que pues efectivamente está funcionando muy bien, pues que devolvamos a la sociedad y cuando hablamos, por ejemplo, del mundo del software, somos una compañía muy activa desarrollando software, ¿no? Tenemos muchos ingenieros programadores. Pues hay una iniciativa clara que es crear open source, que es decir, creo software que lo licencio bajo la licencia estándar open source y que eso es de la comunidad. A partir de ese momento es algo que has donado a la humanidad, ¿no? Si lo quieres ver así. Entonces, pues es un retorno claro, ¿no? En el mundo de la sostenibilidad tenemos una visión muy parecida, ¿no? Y es, vamos a intentar hacer las cosas lo más sostenibles posible para el planeta en el que estamos, que es el único que tenemos, ¿no? Entonces, ejemplos. En el 2007 fuimos la primera gran compañía en cancelar todas sus emisiones de CO2 con bonos de carbono. ¿Vale? Los bonos de carbono, entiendo que ahora hay polémica, estamos en el 2026 y es lo mejor, no es lo mejor, pero en el Sí. 2007 era lo que había, ¿no? Entonces nosotros dijimos, oye, pues ya que esto es lo que hay, ¿por qué no poner toda la energía que estamos consumiendo y cancelarla con bonos de carbono? En el 2017, bueno, del 2017 en adelante, todos los contratos de energía que firmamos, de compra de energía, son de fuentes renovables. O sea que lo que intentamos es decir, oye, tenemos que operar, hay que operar centros de datos, pero vamos a hacer que esos centros de datos, todos los contratos que nosotros firmemos, pues al final no construimos nosotros directamente las plantas de generación, pero sí que lo que hacemos es comprar la energía. Aquí en España, por ejemplo, tenemos una planta solar en Toro, en Zamora, que ha desarrollado una empresa y nosotros hemos firmado un acuerdo, lo que se llama un PPA, de compra de la energía de esa planta por los próximos años. Con lo cual lo que estamos haciendo es pues, financiar el que se ponga en marcha un proyecto en España de energía renovable. Eh, no sé si sabéis, los que estéis en el mundo de la industria, los electrones que se generan en Zamora no son los mismos que llegan a nuestro centro de datos aquí en Madrid, que tenemos una región de Google Cloud. Eh, Eso no lo podemos hacer, no podemos poner un cable directo, ¿no? No Mm. sería operable y de hecho la regulación pues es que tú tienes que trabajar con Red Eléctrica Española y la energía que se genera se vierte ahí y los que consumimos la consumimos de ahí. O sea, los electrones que se generan en Zamora no son los que llegan a nuestro centro de datos, pero sí lo que estamos haciendo es contribuir a que toda la energía que consumimos, de hecho, más de la que consumimos, se esté generando de forma sostenible, ¿vale? Y esa es un poco la idea. Luego, por supuesto, dentro de los centros de datos hay que hacerlo lo más eficientes posibles, porque da igual que la energía sea de fuente verde, vamos a llamarlo así, Sí. también hay que conseguir que lo hagan lo mejor posible, ¿no? Y ahí es lo que decía de este PUE, de cómo refrigeramos, cómo alimentamos, cómo hacemos la arquitectura tanto de los servidores como de los centros de datos para ser lo más eficientes y de hecho somos, por lo menos de los datos que hay publicados, los más eficientes. Y en, digamos, en lo intangible, ¿hay maneras también de ser más sostenible cuando hacéis los desarrollos más a nivel software? Bueno, yo no Ujú, soy una ujú, experta en la materia, quizá no lo sé explicar bien, pero seguro que tú sí. O sea, ¿cómo nos puedes contar? Porque yo creo que esto, todos los estudiantes que tenemos de computación, de ujú, ciber, de muchas de estas materias, les puede resultar muy, muy interesante, que a veces pareciera que eso sea ajeno a ujú, sostenibilidad, pero podemos tener buenas prácticas y vosotros en Google Cloud a la hora de lo intangible, de ujú. programar, de desarrollar Sí. esa inteligencia artificial. ¿Hay maneras también de ser más sostenible? Sí, claro, ahí los que estéis en el mundo de la programación, pues ahí hay un mundo entero, ¿no? De detalles, ¿no? Porque tenemos la tendencia a ser lo más, vamos a permitirnos, vagos posibles, ¿no? No quiero decir que nadie, pero bueno, al final minimizamos esfuerzos, ¿no? Como buenos humanos. Y es verdad que tiendes a utilizar, pues los que estáis en programación, lenguajes de programación del más alto nivel posible, ¿no? De hecho, en el mundo de ciencia de datos, pues seguro que todos estáis utilizando Python, es el estándar a día de hoy. Claro, Python es un lenguaje que está muy arriba, ¿no? Dentro de los niveles de abstracción. Eh, ¿Por qué no utilizas ensamblador y trabajas en código máquina? Pues porque es muy complicado y realmente pues tardarías años en desarrollar lo que con Python te resuelves en una semana, ¿no?
Entonces, dentro de esa pila, ¿no? Dentro de ese amplio rango de cómo puedes programar y cómo puedes utilizar las máquinas, pues evidentemente hay que intentar pues, optimizar y sobre todo optimizar donde tenga sentido. Es decir, lo que no se va a utilizar muchas veces o no muy intensivo lo puedes desarrollar en mucho más alto nivel y las cosas que sí que son muy intensivas, pues que tienes que bajar el nivel lo más posible, ¿no? En Google también desarrollamos un lenguaje de programación que se llama Go, que va precisamente en ese ámbito, ¿no? Decir, oye, pues es más accesible que lo que puede ser C o C++. Igual alguno lo estamos perdiendo aquí con esta conversación, pero bueno, pero llega a ser un lenguaje de programación que es más abstracto, pero que sigue siendo eficiente, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, el que yo utilizo Python a día de hoy porque pues, lo más en ciencia de datos, en inteligencia artificial, lo más habitual, pero nosotros cuando llevamos los productos a dar servicio, a producción, pues hay trozos que no van a estar escritos en Python, que van a estar Ujú. escritos en lo más eficiente que haya, que probablemente sea C++. ¿Vale? Entonces, ahí evidentemente se pone mucho cariño, ¿no? Porque puede cambiar y claro, cuando algo lo estás aplicando a millones de ordenadores y a miles de millones de personas, pues un 10% es mucho, ¿no? Entonces ahí se buscan, afinan mucho esas eficiencias. ¿Y cómo puedes convencer de que te sigan en todo esto? Porque, claro, nos oyen muchos tipos de perfiles, ¿no? Y también en una corporación como donde tú estás, en Google Cloud, pues seis personas, vaya, de todo tipo, Ujú. procedencia, disciplinas. ¿Cómo haces tú? ¿Qué argumentos tienes o cómo puedes hacer que te sigan en toda esta conciencia de sostenibilidad cuando Mm. hablamos de inteligencia artificial? Bueno, yo creo que eso es uno de los retos que tenemos. Yo creo que la divulgación, ¿no? Y el ser capaces de comunicar todo lo que se está haciendo y todo lo que puede ser importante pues, para la sociedad, ¿no? Porque yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial, esto tiene un impacto social, ¿no? O sea, Ujú. está en todos los ámbitos, ¿no? Antes hablábamos, ¿no? La sostenibilidad es algo que tiene que ser horizontal, ¿no? Que tiene que estar en todas las disciplinas. La inteligencia artificial también. O sea, al final realmente todas estas herramientas aplica el que esté estudiando derecho, aplica al que esté estudiando medicina, aplica por supuesto a los ingenieros. O sea, que realmente son herramientas que van a estar para todo el mundo, ¿no? Y estamos empezando a ver la punta del iceberg. O sea, llevamos 3 años nada más. Cuando llevemos 10, pues estas herramientas evidentemente van a estar en más ámbitos todavía de nuestro día a día, ¿no? Entonces, ser conscientes de lo que se está haciendo, de lo que se está utilizando, de cuándo está sustituyendo un bolivic y a lo mejor están matando moscas a cañonazos, ¿no? Pues es Sí. algo que tenemos que asumir todos, ¿no? Eh, también me gusta poner un poco de contexto a todo esto, ¿no? Porque ha habido mucha polémica, ¿no? Sobre, bueno, es que la inteligencia artificial, el crecimiento del consumo de los centros de datos y demás, es un dato, ¿no? Los centros de datos están creciendo un montón, hay un mayor consumo eléctrico de los centros de datos, pero si miramos a nuestra sociedad, los centros de datos no son lo que más consumen de nuestra sociedad. El transporte probablemente es lo que más consume. De hecho, nosotros publicamos un blog hace, yo creo que ahora medio año ya, que hablaba un poco de cuánto es el coste de preguntar a Gemini. El coste en vatios hora, ¿no? En energía de preguntar a Gemini. Y es un coste que no es demasiado alto. Salen unos pocos vatios hora. Claro, si te vas a coger un coche y decir, oye, ¿cuánto me cuesta coger un coche y conducir 15 kilómetros? Y haces las cuentas en vatios hora, Ujú. pues estás hablando de multiplicar por 30, por 60, por 80, lo que a lo mejor estás consumiendo con inteligencia artificial, ¿no? O sea que al final hay que también poner el contexto de, bueno, hay cosas que a lo mejor haciéndolas con inteligencia artificial, hay un consumo detrás, pero estás reemplazando otro tipo de consumos que no tienen nada que ver con la tecnología, ¿no? Y pongo un ejemplo muy claro, las videoconferencias, que es algo que los que estamos en el mundo profesional, pues hubo un claro antes y después con la pandemia, ¿no? Sí. Antes de la pandemia, pues se hacían videoconferencias, pero bueno, no era tan habitual, ¿no? Yo cuando tenía que ir a ver a mis clientes, pues la gran mayoría eran visitas de nos vamos a tus oficinas, nos desplazamos, estamos allí un rato, que está muy bien porque además te ves cara a cara, te tomas un café, tiene otros beneficios, ¿no? Pero te requería más tiempo y te requería un desplazamiento, ¿vale? A día de hoy hemos normalizado el que buena parte de esas reuniones se hacen por videoconferencia. ¿Tiene un consumo energético? Sí, por supuesto. Tengo 2 ordenadores como mínimo, igual hay más, igual hay una sala de reuniones con una pantalla súper grande, fenomenal, todo eso consume energía, pero es que he evitado mover 2 coches y hacer 30 kilómetros o, si la reunión es en Barcelona, coger un avión y luego 2 taxis, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender, ¿no? Y es verdad que yo creo que hay
casos de uso claros donde estamos ahorrando energía en valor absoluto, y esos, pues evidentemente, pues hay que intentar potenciarlos. Me gustaría preguntarte una cosa que surgió también en otro podcast Ujú, que decía que hicimos sobre inteligencia artificial con un profesor de aquí, porque ahora que estás diciendo esa comparativa, ¿no?, entre el transporte y todo este mundo de inteligencia artificial, tecnología, ¿qué pasa con la cuántica? ujú, ¿Qué nos puedes contar de eso? Que es un tema que muchas veces en clase sale ujú. y que me consta que a los estudiantes les interesa y que luego también en términos de consumo energético no sé si entonces las cuentas siguen saliendo o no. Yo la verdad es que no soy especialista en cuántica, sé un poco lo que se está avanzando, lo que se está haciendo. De hecho, en Google también estamos haciendo algo, tenemos una división importante, ¿no?, que ya tiene un ordenador cuántico haciendo experimentos. La cuántica todavía son experimentos, o sea, todavía no hay ordenadores funcionales, ¿vale? Entonces, eh, claro, tienen un reto tecnológico, que es que a día de hoy, para que funcionen los ordenadores cuánticos, tienen que enfriarlos, con lo cual dedican energía a enfriarlos. Tampoco creo que sea el mayor de los problemas, ¿no? Porque el tema de los ordenadores cuánticos es que son capaces de simular muchos estados a la vez Sí, y terminan multiplicando por varios factores de 1000 la eficiencia de un ordenador convencional. Entonces dices, vale, este ordenador puede gastar más, puede tener necesidades de refrigeración, etcétera, ¿vale? Pero es que si resuelve las cosas que un ordenador convencional haría en 100 años, en un par de horas, pues claro. ahí el cómputo energético es fácil hacer las matemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que buscar, y todavía se está trabajando en cuáles son los casos de uso de los ordenadores cuánticos. O sea, los Ujú. ordenadores cuánticos a día de hoy son proyectos en los que se está experimentando, se está desarrollando. Hay una algoritmia totalmente nueva, y ahí pues se está buscando, por ejemplo, cálculos de temas de materiales. Pues para hacer nuevos materiales en la gente que estéis en temas de construcción y demás, pues ahí se están viendo que puede haber pues futuras aplicaciones de los ordenadores cuánticos. Si consiguen resolver uno de esos problemas que en un ordenador convencional tardaría 20 años, lo resuelves en unas horas, energéticamente ya lo has resuelto. Lo que hay que ver cuáles son esos problemas, ¿no? Y eso es lo que se está todavía trabajando. Todo esto que estás contando me da que pensar también de la capa de humanidad, de humanidades en todo esto, porque nos hablas mucho de el depende, de los Ujú, casos de uso, ujú. ¿no? ¿Qué importancia tiene, en tu opinión, esa capa de formación en pensamiento crítico, esa capa de formación en humanidades en todo esto? ¿Qué papel juega? Pues yo creo que es fundamental, porque claro, yo tengo una formación muy técnica, ¿no? Porque hice telecomunicaciones y además hace veintitantos años. Entonces, en aquella época, pues nos ponían a hacer integrales el primer año, luego un montón de física, luego un montón de tal. Las humanidades no las vimos. Eh, claro, yo ahora he ido evolucionando todos estos años y ahora me encuentro que el lenguaje de programación que más utilizo es el inglés. Porque con todo esto de la IA generativa, pues a día de hoy, con los LLMs y con los agentes que estamos construyendo con estas herramientas, pues el lenguaje de programación es el inglés. Y de repente estamos hablando de temas de filosofía, sobre cómo responde este modelo, sobre cómo hace el análisis de la información, sobre cómo... O sea, que empezamos a mezclar un mundo que hasta ahora era súper técnico con un mundo que entra totalmente en las humanidades, ¿no? Y yo creo que la filosofía y el cómo vamos a evolucionar en nuestra interacción con las máquinas, pues algo en lo que tenemos que trabajar mucho. Yo con esto de la IA generativa lo que digo siempre es que hemos cambiado la interfaz con las máquinas. Es decir, que venimos de, pues, los que tenemos ya unos años, teclado, luego teclado y ratón, luego pantalla táctil, y ahora de repente es el inglés o el español o el idioma que te toque. ¿Vale? Entonces, de repente hemos cambiado de tener que escribir y tener que lanzar código a simplemente pedir lo que quieres. Y la máquina te entiende. Y las primeras versiones eran solamente con texto, pero a día de hoy todos tenemos agentes que funcionan con voz, que puedes hablar con el agentito y te va respondiendo y te va diciendo cosas, ¿no? Entonces, claro, eso genera pues un montón de preguntas, no solamente del agente de la máquina, qué va a hacer, cómo va a responder, sino cómo vamos a responder nosotros. Claro. Porque, claro, nuestro comportamiento pues está cambiando ya, ¿no? En Google hicimos un proyecto interesante hace unos años, se llamaba Duplex, que era un piloto en el que el asistente de Google
podía hacer cosas por ti y lo que hacía era llamar por teléfono para hacer reservas, ¿no? Funcionaba, no me preguntéis por qué, pero funcionaba con peluquerías y restaurantes. Fue un piloto como muy acotado en Estados Unidos, ¿no? Y entonces tú le decías, oye, quiero que me reserves esta noche para cenar para 3 personas sobre las 9 y quiero que sea por el barrio Salamanca. Y entonces el asistente pues, cogía la lista de restaurantes y empezaba a hacer llamadas. Y llamaba al restaurante que pensaba que a ti te podía gustar y era una máquina, que además se tenía que identificar como máquina, diciendo, oye, te llamo en nombre de esta persona, soy el asistente de Google y quiero ver si tienes una mesa para 3 personas esta noche a las 9. Bueno, pues esto estuvo funcionando un tiempo, era un piloto, y había un artículo de la revista Wire que hablaba precisamente de este piloto, pero no desde el punto de vista de la máquina, sino desde el punto de vista de las personas. De qué pasaba con la gente que estaba en los restaurantes trabajando y descolgaban el teléfono. Claro, y era, pues hay unos cuantos que cuando decían que aquello era una máquina, cogían y colgaban. Decían, esto me quieren vender algo, les cuelgo. Hay otros que no se daban cuenta porque coges el teléfono, sí, soy el no sé qué, y el otro dice, soy una máquina, te llaman. Ni se daban cuenta porque aquello hablaba con una voz totalmente natural, cogían la reserva y sin más problemas. No sé si os pasa, pero yo cuando sé que estoy hablando con una máquina, tiendo a cambiar mi comportamiento, tiendo a hablar pues, de forma más esquemática, mucho más sencilla y demás. A día de hoy no hace falta, los algoritmos los entienden perfectamente, ¿no? Pero bueno, pues había mucha gente que cambiaba, ¿no? Y empezaba a hablar como muy esquemáticamente, con sís, con nos, con todo muy, muy, muy sencillo, ¿no? Y bueno, pues al final eso genera un poco cómo analizas y qué genera rechazo, qué no genera rechazo. ¿Cómo vamos a ir evolucionando? ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo es el impacto diferente a través de las diferentes generaciones? Mi madre no habla igual con las máquinas que mis hijos, ni que yo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un aspecto humano súper interesante, ¿no? Y Mm. yo creo que en los próximos años, en la medida en que todas estas herramientas van a estar pues, cada vez más en la mano de todos, pues vamos a ir viendo un poco cómo vamos adaptándonos también nosotros a ese comportamiento. Y esto también tiene que ver con sostenibilidad, porque hablamos del consumo energético, de la eficiencia energética, de esa parte más medioambiental, pero sostenibilidad también es esa parte social que Ujú. qué importante, ¿no? Y qué campo tan apasionante que se abre ahí de cómo vamos a interaccionar, ¿no? Con todo esto que nos viene. Yo creo que lo que nos estás contando también, bueno, me viene muy bien para proponerte un juego Ujú. en el que vamos a hablar de mitos y verdades, porque creo que todo lo que nos estás contando, en muchas ocasiones se está rompiendo como ciertas ideas, a lo mejor que podíamos tener preestablecidas. Ujú. Y yo te voy a proponer pues varias situaciones en las que quiero que me digas si crees que es un mito Ujú. o es una realidad y por qué, o a lo mejor con matices. Muy bien. Y la primera que se me ocurre, que te quiero preguntar, tiene que ver con la nube. Ujú. ¿Una corporación que toda su información la vuelca a la nube es automáticamente más sostenible que una que tiene sus servidores propios? Pues yo mi experiencia es como los dentistas, 9 de cada 10, sí. O sea, sí van a ser más eficientes, ¿no? Porque eh, los proveedores de nube somos más eficientes simplemente por la escala, por el tamaño, con lo cual los centros de datos son más eficientes, la forma en la que operamos son más eficientes y lo que decía antes, en nuestro caso además, pues nos aseguramos de que toda la energía venga de fuentes libres de carbono, ¿no? Entonces, sumando las dos cosas, yo te diría que no para el 100%, porque habrá alguna empresa que evidentemente ya haga las cosas también de forma parecida, pero para la gran mayoría no llegan a tener esos niveles de inversión y de preocupación que tenemos nosotros en maximizar esa eficiencia. Entonces pongo el tic en verdad. En verdad, Sería una sí, realidad 9 de sí, cada 10, por lo sí. menos. Hemos hablado de ese mito o realidad también de que la IA generativa consume tanta energía que realmente no es interesante. Hemos visto que depende del caso, Mm. ¿verdad? Sí. Y otro que yo te preguntaría es, parece que al final estamos en manos de Google Cloud y grandes empresas tecnológicas como esta. ¿Hasta qué punto eso es mito o realidad o el usuario final también tiene poder para modificar esa huella de carbono que estamos generando? Bueno, yo creo que depende de todos. O sea, yo creo que esto es una responsabilidad de todos, ¿no? Porque yo trabajo para una empresa que intenta hacer las cosas bien, intenta hacer las cosas sostenibles. Ahora, si yo como usuario, vosotros como usuarios individuales y cuando estáis en el mundo empresarial igual, pues os da igual el consumo de recursos que se haga,
pues al final dices, bueno, serán recursos muy eficientes, pero los estoy malgastando, ¿no? Yo cuando hablo, sobre todo a nivel personal, hablo un poco de cuál es nuestro legado digital. O sea, al final, como Legado digital. persona, claro, yo creo que todos a día de hoy pues tenemos un legado importante que es, oye, las fotos que tengo con mi familia, con mis amigos. Yo eso no quiero que se pierda. Yo hago 3 copias de todo lo que tengo que para mí me resulta relevante. Hago 3 copias, 2 en la nube y una en un disco duro que dejo en un cajón guardado en casa. ¿Vale? Eh, claro, dentro de ese legado, si vas acumulando, y aquí hablábamos de Diógenes digital, si vas acumulando cosas que no valen para nada, pues vas a decir, oye, pues tengo aquí, bueno, todos lo sabéis, ¿no? Lo que ocupan los vídeos, lo que ocupan las fotos. Si empiezas a grabar vídeos tontos que no valen para nada, nunca dedicas tiempo a, venga, voy a hacer limpia. Voy a ver un poco qué tiene sentido, qué puedo borrar, qué no puedo borrar. Cuando estáis trabajando en la nube, ya los proveedores nos ocupamos de forzar un poco, ¿no? Porque al final dices, oye, pues tienes no sé cuántos gigas gratis y a partir de ahí te va a costar dinero. Porque ese servicio cuesta, porque al final almacenar todos esos vídeos y todas esas fotos cuesta dinero. Mm. Entonces, es verdad que los proveedores normalmente tenemos un tier gratuito y a partir de cierto volumen pues tienes que pagar, ¿no? Pero claro, si lo piensas ya no solamente desde el punto económico, sino desde el punto de vista de sostenibilidad, de impacto medioambiental, pues hay que intentar evitar ese Diógenes, ¿no? Hay que intentar decir, oye, voy a guardar y voy a guardar muy bien lo que para mí sea importante. Y aquí siempre digo a todo el mundo hacer copias de seguridad, por favor. Yo en primero de carrera perdí todas las prácticas de programación y tuve que repetirlas. Entonces, todo lo que es importante tienes que tener varias copias de seguridad y asegurarte de tener una estructura y un plan de cómo guardar tu información, pero claro, hacerlo lo que tiene sentido, ¿no? Y luego, pues liberar cosas, borrar cosas que no tengan impacto. Y en el mundo empresarial pasa exactamente igual, ¿no? O sea, que al final el tener esa conciencia, pues es súper importante, porque hay por ahí unas métricas de la cantidad de datos que estamos generando en la humanidad, ¿no? Y crecen exponencialmente. De hecho, la IA generativa, pues, es buena y mala, porque, claro, ahora mismo generar una imagen, pues es cuestión de hacer un prompt, lanzar ahí 3 líneas y ya está. Pero por otro lado, dices, bueno, genero muchas imágenes, pero es que muchas no las guardo, las utilizo, las consumo y pasan. Antes tenía que guardar las imágenes y a partir de ahí, pues ir a buscar y eso también consume energía y además hay que almacenarlas y demás. Entonces, Sí. bueno, eh, tiene pros y cons, ¿no? Pero lo importante es que sobre lo que nosotros tengamos control, pues que decidamos qué hay que guardar y qué es mejor eliminar. Podríamos, bueno, han salido cantidad de temas aquí, lo del Diógenes digital, me ha sorprendido mucho, el legado digital, tantos temas que podíamos seguir hablando, pero por ir concluyendo el podcast de hoy, has hablado de muchas cosas que podemos hacer como usuarios, como sociedad, pero este podcast que nos escuchan muchos estudiantes de universitarios que al final, vaya, son los futuros líderes, ¿no? Ujú, Que van a tener que tomar decisiones y que realmente nos van a llevar, ¿no? El futuro del planeta, digamos, ujú, está en sus manos. ujú. Si tuvieras que elegir una única cosa que decirles, que pedirles, ¿no? ¿Qué hábito o qué cuestión podrían ellos cambiar como futuros líderes? También tecnología desde cualquier disciplina, que como tú bien has dicho, al final la tecnología está en todo. ¿Qué podrían cambiar? ¿Qué les pedirías para ser más sostenibles? Bueno, yo diría que al final la tecnología ha venido para quedarse, ¿no? Como sociedad, pues cada vez somos más tecnológicos, ¿no? Y ahora estamos hablando de, no sé si ya la cuarta o la quinta revolución industrial con esto de la IA, pero hemos tenido unas cuantas revoluciones anteriores en nuestra historia, ¿no? Entonces, la sociedad cada vez va a ser más tecnológica, eso es irremediable, ¿no? Ahí los que sois más jóvenes tenéis una ventaja, porque al final sabéis manejar la tecnología mucho mejor que los que ya llevamos más tiempo. O sea, el concepto de nativos digitales, ¿no? Yo creo que, Sí. que todos lo manejamos y está ahí. O sea, hay cosas que simplemente, pues a vosotros vais a coger mucho más rápido, ¿no? Con lo cual tenéis una ventaja competitiva, ¿no? Y también tenéis una responsabilidad, que yo creo que es intentar valorar de eso que se está haciendo, de cómo se aplica esa tecnología, qué tiene sentido y qué se puede resolver con un bolivic, ¿no? Entonces, vuelvo al ejemplo del principio. eh, la tecnología de per se pues está fenomenal, a los que nos gusta, a los que somos frikis, pues está fenomenal en resolver cosas y explorar, pero cuando se aplica y sobre todo cuando se va a aplicar de forma repetitiva, cuando esto va a ser un producto que comercialicemos, que vendemos, pues lo que hay que conseguir es que sean cosas con sentido, ¿no? Que realmente haya un retorno
en sentido amplio, ¿no? Un retorno puede ser un retorno económico si es una empresa, puede ser un retorno a nivel personal porque esto te agrade o te guste, lo que sea, o porque estés resolviendo un problema que haya en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el reto que tenemos, ¿no? Hay que abrazar la tecnología, pero hay que hacerlo con sentido. Muchísimas gracias, Javier. Un gustazo escucharte y yo creo que, vamos, un tema súper relevante. Creo que nos da mucha visión, ¿no? De un tema que ahora mismo está encima de la mesa, vaya, de todo el mundo. Un placer tenerte aquí. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.